Capítulo y los cimientos. Joseph Ford Newton. Los arquitectos. Dos artes han transformado ya faz de ya tierra, dando forma a ya vida y al pensamiento humano, la agricultura y la arquitectura. Sería difícil distinguir cuál de las dos se halla más íntimamente ligada a ya vida interna de ya humanidad, ya que el hombre no es solo un agricultor y un arquitecto, sino también es un místico y un pensador. Para el hombre, especialmente en las épocas primitivas, todo trabajo debió ser algo más que el trabajo en sí, fue una verdad descubierta. Sus obras, al hacerse útiles, tomaban forma y atesoraban inmediatamente un pensamiento y un misterio. Este estudio nuestro tratará de la segunda de estas artes, que ha sido llamada ya matriz de ya civilización. Si tratamos de averiguar los orígenes de la fuerza inicial que promovió el adelanto de este arte, descubriremos pronto dos factores fundamentales: ya necesidad física y ya aspiración espiritual. Las primeras obras arquitectónicas construidas por los hombres primitivos no fueron más que una respuesta de la inteligencia a la necesidad de encontrar albergue, pero esta necesidad exigía un hogar para el alma al par que un techado con que resguardarse de las inclemencias. En esta respuesta a las necesidades primitivas, hubo algo espiritual, algo allende la escueta satisfacción del cuerpo. Los egipcios, por ejemplo, anhelaban reposar en lugares indestructibles, y por eso levantaron las pirámides. El arte prehistórico, dice Capart, demuestra que la necesidad de albergue iba íntimamente ligada a un propósito religioso o, por lo menos, mágico. Primitive Art in Egypt. Al esforzarse el hombre por copiar las formas de ya naturaleza y establecer relaciones más afines con el universo, le indujo su instinto espiritual a la imitación, a las ideas de proporción, a su pasión por la belleza y a esforzarse en encontrar ya perfección. El hombre ha sido siempre arquitecto. En nada se ha manifestado él de un modo tan expresivo como en las construcciones que ha erigido. Cuando contemplamos las edificaciones humanas, ya sean una mísera cabaña, una caverna troglodítica enclavada, como el nido de un avión, en las rocas de un desfiladero, una pirámide, o un panteón, parece que leemos en su alma. Quizás su constructor haya desaparecido siglos ha, pero dejó en ellas algo de sí mismo, de sus esperanzas, terrores, ideas y ensueños. Hasta en los lugares más recónditos de los Andes, donde la naturaleza se presenta en su aspecto más agreste y el hombre es todavía salvaje, encuéntranse restos de poderosas civilizaciones desaparecidas, en que el arte y las ciencias alcanzaron desarrollo insospechado. Doquiera que la humanidad ha vivido, encontramos hacinadas ruinas de templos y tumbas, monumentos de su industria y aspiración. Torreones, independientemente del carácter de sus constructores, los monumentos humanos suelen ser religiosos, y resuman un vivido sentimiento de lo invisible y de la certidumbre de su relación con el hombre. Los hombres han construido siempre para el cielo, encarnando sus plegarias y sus quimeras en ladrillos y en piedras. Porque existen dos formas de la realidad, la material y la espiritual, que, a pesar de ser tan distintas, están de tal modo relacionadas que toda ley práctica es exponente de una ley moral. Tal es la tesis que sostiene Ruskin con tanta intuición y elocuencia en las 7 lámparas de la arquitectura, donde opina que las leyes arquitectónicas son leyes morales, aplicables lo mismo a la formación del carácter que a la erección de las catedrales. Para él estas leyes son sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria y obediencia, ley esta última que es el remate de todas y a la que debe la política su estabilidad, su felicidad, y a vida, su aceptación, y a fe, y su continuidad, la creación. Entiende Ruskin que en el universo no existe ni puede existir ya ley de ya libertad, pues ni las estrellas, ni la tierra, ni el mar la tienen. Sueña el hombre que es libre, pero estaría más en lo cierto si utilizara ya palabra lealtad en vez de ya de libertad, puesto que solo logra libertarse cuando obedece las leyes de la vida, de ya verdad y de ya belleza. En su brillante e ingenioso ensayo, demuestra Ruskin de qué modo la violación de las leyes morales degrada ya belleza de ya arquitectura, mancilla su utilidad y ya hace inestable. Cree Ruskin que la belleza es una imitación consciente o inconsciente de las formas naturales, y que lo que no procede de ellas, sino que depende por su dignidad de ya disposición en que lo colocó ya mente humana, expresa y revela las cualidades nobles o innobles del alma del constructor. Todo edificio muestra, por lo tanto, al hombre como acopiador o como gobernador,
por lo que el secreto de su éxito consiste en saber acumular y dirigir. Estas son las dos grandes lámparas intelectuales de la arquitectura, una de las cuales consiste en venerar de manera pura y humilde las obras divinas de la tierra, y la otra, en saber que Dios le ha otorgado al hombre el dominio sobre otras obras. Capítulo 3, aforismo 20. Los hombres primitivos presintieron instintivamente y quizás de un modo vago, que no por eso es menos verdadero, lo que nuestro gran profeta del arte concibiera tan elocuentemente. Si es cierto que la arquitectura se debió a la necesidad, pronto, sin embargo, mostró su mágica cualidad, llegando todo verdadero edificio a conmover los profundos cimientos del sentimiento y las abiertas puertas de lo maravilloso. Sin duda alguna, los hombres que primero colocaron una piedra sobre otras dos debieron contemplar su obra con asombro, adorándola después. Este elemento de asombro, de pavor místico, persistió a través de los siglos y aún se siente cuando se levanta un edificio con arreglo a las normas clásicas de acuerdo con la naturaleza, la necesidad y la fe. Los arquitectos primitivos sentían cuando trabajaban fulgurar en su corazón ideas de santidad, de sacrificio, de rectitud ritualista, de estabilidad mágica, de imitación del universo, de perfección de la forma y de la proporción. Sostienen que el deleite que experimenta el hombre al erigir columnas nació cuando adoraba en las arboledas de la selva, y está en lo cierto, pues los modernos investigadores opinan lo mismo, entre ellos Arturo Evans, que dice que los primitivos habitantes de Europa adoraban a las columnas como si fueran dioses. En los albores de la arquitectura europea adoró siempre el hombre grandes piedras. Architecture, de Letavi, capítulo 1. Lo mismo ocurre en Egipto, que parece haber sido el primer país que llegó a un gran desarrollo de la arquitectura y cuyas ruinas se conservan bastante bien. Mucho tiempo antes del periodo dinástico habitaba aquel país un pueblo fuerte que alcanzó grandes progresos artísticos, heredados luego por los constructores de las pirámides. A pesar de ser salvajes semidesnudos que se valían de instrumentos de pedernal como los actuales habitantes de las selvas vírgenes, los egipcios fueron la semilla de los futuros grandes artistas. Heródoto dice que los egipcios recolectaban los frutos de la tierra con menos esfuerzo que los demás pueblos. Con la agricultura y la vida sedentaria nació el comercio, y se acumularon energías para mejorar la vivienda humana. En las orillas del Nilo el hombre trató quizás por vez primera de obedecer a su alma, sobreponiéndose a la rutina de la necesidad imprescindible. Y allí labró hermosos vasos de delicadísimo mármol e inventó ya construcción cuadrada, valiéndose de ya escuadra. Sea como fuere, lo cierto es que ya más antigua de las construcciones prehistóricas, una tumba descubierta entre las arenas de Hieracómpolis, es ya casi rectangular. Letavi cree que la geometría dio un gran paso con el descubrimiento del cuadrado, que no es una forma tan fácil de descubrir como suponen los modernos. El cuadrado abrió una nueva era arquitectónica, Architecture, de Letavi, capítulo 2. Los inventos primitivos parecen revelaciones, y no nos extraña que los hábiles conocedores de las artes pasaran por magos. Si es cierto que el hombre sabe cuánto hace, entonces, el descubrimiento del cuadrado y de la escuadra fue un gran acontecimiento para los primitivos místicos del Nilo. Pronto se transformó la escuadra en emblema de la verdad, de la justicia, de la rectitud, cosa que sigue siendo aunque han transcurrido incontables edades. Sencillo, familiar, elocuente, nos trae de bien lejos un vislumbre de la maravilla del pasado y nos enseña una lección ardua de aprender. De igual modo fueron el cubo, el compás y la clave de arco grandes adelantos para quienes creían que la arquitectura era edificar ungiendo de emociones, con objeto de mostrar que sus leyes son las leyes de lo eterno. Maspero opina que los egipcios construyeron sus templos imitando la forma que, según ellos, tenía la tierra, albores de la civilización. Para ellos la tierra era a modo de una gran piedra llana, más larga que ancha, y el cielo un techo o bóveda sostenida por 4 columnas. El pavimento, representaba la tierra, los 4 ángulos, eran las columnas, el techo, generalmente llano y a veces curvado, correspondía al cielo. En el pavimento crecían plantas, y del agua emergían flores acuáticas, mientras que el cielo, pintado de azul obscuro, estaba salpicado de estrellas de 5 puntas. Algunas veces, representaban al sol y a la luna flotando en el océano celeste, escoltados por las constelaciones, los meses y los días.
Los templos construidos de cara a oriente tenían una cámara recóndita pequeña y obscura, a la que se llegaba a través de una serie de patios y salas hipóstilas. Ante las puertas exteriores veíanse obeliscos y avenidas de estatuas. Tales fueron los santuarios de la antigua religión solar, orientados de tal forma que, en determinado día, los rayos del sol naciente o de algún astro brillante que le precediera, cruzaran toda la nave yendo a iluminar el altar, albores de la astronomía, de Norman Lockyer. Uno de los ideales de los primitivos arquitectos fue el del sacrificio, como puede apreciarse observando que utilizaban los más preciados materiales, y otro, el de la precisión en los trabajos. No pocas de las construcciones primitivas son obras de maravillosa habilidad técnica en las que los trabajadores realizaban una idea premeditada. Trataban ante todo de hacer eternas sus obras, por eso se leen en sus inscripciones frases como estas: es como el cielo sobre sus cuatro puntas, firme como los cielos. Es evidente que la idea predominante fue ya de que toda construcción que estuviera en adecuada relación con el universo debería tener tan mágica estabilidad como ya de los cielos. Recuérdese que cuando Echnatón fundó su nueva ciudad, mandó colocar una piedra en cada uno de sus cuatro ángulos de tal forma que formaran un cuadrado perfecto y para que perdurase eternamente. Siendo la eternidad el ideal a que se aspiraba, todo se sacrificaba a él. Las pirámides, que son los más antiguos, grandiosos, misteriosos y perfectos monumentos humanos, nos demuestran hasta qué extremo llegaron a realizar los egipcios sus deseos. Los siglos vienen y van, fórmanse y destruyense los imperios, florecen y decaen las filosofías, y el hombre sigue atónito contemplando las pirámides silenciosas de Egipto, que ocultan bajo el cielo estrellado su misterio fascinador y desconcertante. El obelisco, que es una pirámide cuya base se ha transformado en fuste, ostenta los más antiguos emblemas de la religión solar, un triángulo sobre un cuadrado. Nadie sabe por qué ni cómo esta figura llegó a venerarse. Lo más que llegamos a conjeturar es que, a semejanza de la Kaaba de la Meca, fue una de las piedras sagradas. Nadie puede afirmar si con el obelisco se trataba de imitar el triángulo de luz zodiacal que a veces se percibe en el oriente allá salida y allá puesta del sol, o si se construyó como símbolo del cielo, así como el cuadrado lo era de la tierra. Churchward dice en su obra Signs and Symbols of Primordial Man, capítulo 15, que la pirámide representaba al cielo, Schu, de pie sobre 7 escalones, habiéndose levantado el cielo de la tierra en forma de triángulo, en cada uno de cuyos vértices se situaba un dios, Esuti Ischu, en la base, y Horus en el ápice, o sea en la estrella polar del horizonte. Esto es, verdadero en cierto aspecto. Sin embargo, el emblema de la pirámide era más antiguo que Osiris, Isis y Horus, pues su origen se pierde en la noche de los tiempos. En los textos encontrados en las pirámides, el dios Sol se representa sentado en el ápice del cielo en forma de fénix, después de crear a todos los otros dioses. El dios Sol es ese supremo dios a quien escribieron un notabilísimo himno de alabanza los dos arquitectos Uti y Hor, Religion and Thought in Egypt, de Breastede, Conferencia 9. La ancestral religión de la luz, que ha perdido su esplendor e inefable belleza, era el sublime misticismo de la naturaleza, que representaba corno luz al amor y a la vida, y como tinieblas, al mal y a la muerte. Los hombres primitivos creían que la luz era la madre de la belleza, ya creadora del color, el fugaz y radiante misterio del mundo, del que hablaban siempre con respeto y reverencia. Al amanecer, saludaban al sol elevando las manos al cielo y, cuando el luminar enorme se hundía en las inmensidades del desierto, lo veían marchar temerosos de que no volviera a nacer. La religión del hombre acabado de emerger de la noche tenebrosa del animalismo, consistía en adorar la luz, su templo tenía por techumbre las estrellas, su altar era una ilama refulgente, y su ritual, un himno en el que se tejía el terror a la noche con la felicidad de la luz. Jamás poeta alguno cantó a la luz más líricamente que Echnatón en los himnos entonados en los albores del mundo. La religión egipcia alcanzó su mayor esplendor en Echnatón, el primer idealista de la historia, gran filósofo y delicado poeta. La lírica de Echnatón es tan sublime, según el Dr. Breastede, como los poemas de Wordsworth y los célebres párrafos en que Ruskin celebra la divinidad de la luz en los pintores modernos. Religion and Thought in Egypt, 9 Conferencia. Echnatón fue, a despecho de la venganza de sus enemigos, la primera alma profética, solitaria y heroica,
el primer individualista. De aquella lejana religión nos queda como reminiscencia y fe con que seguimos a la estrella del día y al sol de ya justicia, nuestra esperanza en el que en la vida es ya luz del mundo, en ya noche de ya muerte, ya lámpara de las almas. Los verdaderos fundamentos morales y materiales de ya masonería estriban precisamente en esto, en ya necesidad imprescindible, en ya aspiración, en ya instintiva fe, en el ardor por el ideal y en el amor a la luz, que anidan en el corazón del hombre. Y bajo todos estos fundamentos yace el sentimiento de que la morada terrestre debe estar en relación con su prototipo celeste o templo del mundo, por cuya causa el hombre imita en ya tierra allá eterna morada de los cielos que no fue edificada por mano alguna. Los hombres erigieron templos cuadrados para representar ya imagen de ya tierra, levantaron pirámides para imitar ya belleza armónica del cielo, y, tomando como modelo las montañas, construyeron más tarde esas grandiosas catedrales, cuyas arcadas y columnatas nos recuerdan los panoramas del bosque. Parece lo más lógico que los instrumentos empleados por los arquitectos para expresar su fe y sus sueños por medio de la piedra fueran convirtiéndose con el tiempo en emblemas de sus pensamientos. Y no solo los instrumentos, sino hasta las piedras que tallaban llegaron a ser símbolos sagrados. El templo no es sino una visión de ya casa de ya doctrina, ese hogar del alma, que, a pesar de ser invisible, está construyendo el hombre en el infinito correr de los tiempos. En una carta dice, y ante mi inteligencia comenzó a tomar la forma de algo más imponente y majestático, algo tan imponente como las pirámides, en cuyas cámaras aún no descubiertas quizás se conserven todavía los libros sagrados de Egipto, perdidos ahora para el mundo, algo tan grandioso como ya esfinge semisepultada en las arenas del desierto. El simbolismo de la masonería, que juntamente con su espíritu de fraternidad constituyen su esencia, es más antiguo que el de todas las religiones existentes. La masonería guarda los símbolos que, más antiguos que él mismo, inculcara Zaratustra. Y sublime y triste espectáculo el de nuestros antepasados que ofrecen al mundo los símbolos del universo, antaño tan elocuentes y hogaño tan mudos y sin intérpretes. Y, de esta manera, llegué a comprender que ya verdadera grandeza y majestad de ya francmasonería consiste en que es la guardiana celosa de estos y otros símbolos, y en que su simbolismo es su alma. Alberto Paik, Carta a Gould.